Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Un saludo muy especial a nuestros queridos oyentes de Radio Luz de Vida. Segundo libro de los Reyes, capítulo 11. Atalía mata a los hijos del rey Judá. Atalía, la mamá de Ocosías, al ver que su hijo estaba muerto, mató a toda la familia del rey. Josabá, la hija del rey Joram y hermana de Ocosías, tomó a Joás, uno de los hijos del rey Ocosías, y mientras mataban a los otros niños, lo escondió a él y a su niñera en su propio dormitorio. De esa forma, Josabá y la niñera escondieron a Joás y a Atalía y le salvaron la vida. Él permaneció escondido con ella 6 años en el templo del Señor. Durante ese tiempo, Atalía reinó en Judá. En el 7º año, el sumo sacerdote Joyadá mandó a llamar a los capitanes de los quereteos y a los guardias y los reunió en el templo del Señor. Entonces Joyadá hizo un pacto con ellos y les hizo jurar en el templo del Señor y les mostró al hijo del rey. Entonces Joyadá les dio esta orden: van a hacer lo siguiente: una tercera parte de ustedes vendrá cada día de descanso aquí y protegerá al hijo del rey aquí en el templo. Otra tercera parte estará en la puerta del sur y la otra tercera parte estará en la puerta detrás de la guardia. De esa manera serán como un muro protector para Joás. Al fin de cada día de descanso, 2/3 partes de ustedes harán guardia en el templo del Señor y protegerán al rey Joás. Rodearán al rey en todo momento, a donde quiera que vaya, cada uno arma en mano. Matarán a cualquiera que se acerque. Los capitanes obedecieron el sacerdote Joyadá en todo lo que ordenó. Cada capitán tomó sus soldados. Cada uno reunió a sus hombres, tanto a los que estaban de servicio en el templo el día de descanso como a los que quedaban libres. Todos fueron al sacerdote Joyadá y él les dio lanzas y escudos. Eran las lanzas y los escudos de David que había puesto en el templo del Señor. Los guardias estaban siempre preparados, arma en mano, a la derecha e izquierda del templo y alrededor del rey. Luego sacaron a Joás, el hijo del rey, y le pusieron la corona y le dieron el memorial del pacto entre el rey y Dios. Entonces lo consagraron con aceite y lo proclamaron nuevo rey, aplaudiendo y gritando: ¡Viva el rey! Atalía escuchó el ruido de los guardias y de la gente, así que salió a ver a la gente al templo del Señor. Atalía vio al rey junto a la columna donde normalmente se paraba el rey, a los líderes y a los hombres tocando trompetas en honor al rey. Vio también a la gente muy alegre. Entonces Atalía se rasgó el vestido y gritó: ¡Traición! ¡Traición! El sacerdote Joyadá ordenó a los capitanes que estaban a cargo de los soldados: lleven a Atalía fuera del área del templo y maten a sus seguidores, pero no los maten dentro del templo del Señor. Así que los soldados agarraron a Atalía y la mataron cuando pasó por la entrada de los caballos del palacio. Entonces Joyadá hizo un pacto entre el Señor y el rey del pueblo, en el que se comprometían a ser el pueblo del Señor. Joyadá también hizo un acuerdo entre el pueblo y el rey. Luego, todo el pueblo fue al templo de Baal, destruyeron la estatua de Baal y sus altares, los rompieron en muchos pedazos y mataron a Matán, el sacerdote de Baal, delante de uno de los altares. Entonces el sacerdote Joyadá puso personal a cargo del mantenimiento del templo del Señor. El sacerdote condujo al pueblo desde el templo del Señor hasta la residencia del rey a través de la entrada de los guardias. Los quereteos y los capitanes iban junto al rey y el resto de la gente lo seguía. El rey Joás se sentó en el trono.
Todo el pueblo estuvo contento y la ciudad quedó en paz, después que Atalía fue ejecutada a espada cerca de la casa del rey. Joás tenía 7 años cuando llegó a ser rey. Segundo libro de los Reyes, capítulo 11, versos del 1 al 21. Increíble, Jehú había eliminado a toda la línea de descendencia de Acab y también mató a Ocosías. Ahora vemos que toma venganza la madre de Ocosías, la hija de la perversa Jezabel, matando a los hijos del rey de Judá. Pero un hijo muy pequeño llamado Joás fue escondido junto con su niñera. ¿Te has dado cuenta a qué niños asesinó Atalía? A sus propios nietos, pues no quería perder su posición en el poder. Por eso destruyó, según ella, a toda la descendencia de David. ¿Te diste cuenta que esto viene de parte de Satanás, tratando de eliminar a la línea de descendencia de la cual vendría nuestro Señor Jesucristo? Pero los planes de Dios son los planes de Dios. Intentarán alterarlos, pero Él es el Todopoderoso y nuestro Señor vendría del linaje de David. Sin embargo, vemos a Atalía reinando, una mujer en el poder, y por algunos años estuvo gobernando sola. Cuando el niño Joás tuvo 7 años, el sacerdote Joiada envió a traer a los capitanes y a los guardias y los reunió en el templo del Señor. El sacerdote Joiada hizo un pacto con ellos y les hizo jurar en el templo y les mostró al hijo del rey y los organizó para que cuidaran del niño haciendo guardias, y les dio la orden de matar a todo el que quisiera acercarse al niño. Todos se sintieron alegres, animados y esperanzados. Imaginemos que ya estarían cansados de servir a Atalía y aprovecharon la oportunidad para destronarla. ¿Te imaginas lo que hubiera hecho Atalía si se enteraba que un nieto había sobrevivido? Obviamente lo habría matado, pues era una mujer sin escrúpulos. Así que el niño estuvo bien escondido hasta que fue presentado en público. Segundo libro de los Reyes, capítulo 11, verso 12, dice: Luego sacaron a Joás, el hijo del rey, le pusieron la corona y le dieron el memorial del pacto entre el rey y Dios. Entonces lo consagraron con aceite y lo proclamaron el nuevo rey, aplaudiendo y gritando: ¡Viva el rey! Atalía se da cuenta de que había un nuevo rey y grita desesperada. Segundo libro de los Reyes, capítulo 11, verso 14. Atalía vio al rey junto a la columna donde normalmente se paraba el rey y los líderes y a los hombres tocando trompetas en honor al rey. Vio también a la gente muy alegre. Entonces Atalía rasgó el vestido y dijo: ¡Traición! ¡Traición! ¡Wow! Joiada el sacerdote ordena que maten a sus seguidores y a ella, pero fuera del templo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 11, verso 16 nos dice: Así que los soldados agarraron a Atalía y la mataron cuando pasó por la entrada de los caballos del palacio. Muerta Atalía, lo que quedaba era destruir a Baal y a todos sus altares. Ahora a dirigir el templo a la residencia del rey, al pequeño rey. Segundo libro de los Reyes 11:21. Joás tenía 7 años cuando llegó a ser el rey. Ahora veamos la gente que en ese tiempo adoraba a Baal, también entraban al templo del Señor. Lo mismo sucede hoy. Mucha gente que se considera cristiana aún tiene prácticas del mundo y aún siguen creyendo en esoterismo, en los signos zodiacales, en consultar o hablar con los muertos, y escuchan tanto a pastores como a sacerdotes y piensan que Dios está en todas las religiones. Necesitamos crecer.
necesitamos crecer. La palabra de Dios dice en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Crezcamos, queridos amigos, hermanos en Cristo, crezcamos. Tenemos que crecer en el Señor y no hay otra forma de crecer sino leyendo diariamente la palabra de Dios, oyendo diariamente la palabra de Dios. Efesios 4:14. En otra versión, así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Dios nos dé discernimiento. Finalmente, leeremos en Hebreos de la Biblia PDT la palabra de Dios para todos, que dice así: tengo un mensaje extenso para ustedes en cuanto a este tema y les resultará muy complicado de entender porque ustedes se han vuelto bastante flojos. Eso lo dice porque no leen. Ya es hora de que sean maestros, pero todavía necesitan a alguien que les explique lo más elemental, lo más básico de las enseñanzas de Dios. Todavía necesitan las enseñanzas que son como leche, pues no están listos para la comida sólida de la palabra de Dios. El que se alimenta con leche todavía es un bebé y no sabe cómo reconocer el bien y el mal. La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Eso está en Hebreos 5, del 11 al 14. Búscalo en la versión que tú quieras. Necesitamos leer la palabra de Dios. Necesitamos oír la palabra de Dios, estar en contacto con su mensaje, con su palabra. Porque la única que puede transformar vidas es la palabra de Dios. Tenemos un rey de solo 7 años, protegido y cuidado para poder llegar a ser el rey. Y esta malvada Talía murió. Bien, hemos leído la palabra de Dios. Saca tus conclusiones y saca tus enseñanzas. Dios a cada persona le da enseñanza para el momento que está atravesando en su vida. Si Dios te habló esta mañana, arrepiéntete. Arrepiéntete y dile: Señor, gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra, alabado seas, Señor, mi Dios. Gracias por esa palabra que compartes conmigo día a día. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.